Después del plantón de 16 días que mantuve del 5 al 21 de diciembre pasado frente al Palacio Nacional, había decidido no volver a promover acciones colectivas de defensa, dada la decepcionantemente nula participación de las víctimas de tortura física y psicológica e investigación científica y legal encubiertas bajo medidas de seguridad nacional, tanto en la Ciudad de México como en todos los estados de la República Mexicana. Conservadoramente, calculo que el número de víctimas tan solo en México es mayor a 500. Sin embargo, el plantón lo iniciamos únicamente 2 personas y al final me quedé en la más absoluta soledad, dado que los esfuerzos de lucha colectiva no fueron compartidos por la persona que me acompañó al principio. A pesar de lo anterior, no puedo tampoco dejar de mencionar y sobre todo agradecer el apoyo económico recibido de Diana Blanco, Enrique Hernández, Rafael Navarro, José Vega y José Fernández, quienes aportaron a la causa de una lucha legítima. Diana desde el norte de México, Enrique, Rafael y José Vega desde los Estados Unidos y José en la Ciudad de México. De entonces a la fecha, me alejé del activismo y me dediqué a dar seguimiento a mis denuncias penales interpuestas por el delito de abuso de autoridad en la Ciudad de México y por delitos diversos cometidos por mis vecinos en el Estado de México, las cuales mantengo vivas a pesar de la enorme corrupción que permite el abuso del que somos objeto todos los que nos encontramos sometidos a tortura física y psicológica con la complicidad de las autoridades de todos los niveles y bajo el manto encubridor de la seguridad nacional. Sin embargo, recién la semana pasada me contactó una de tantas víctimas del abuso tecnológico reclamado, que al parecer también ha sostenido una lucha en solitario para denunciar el proceso homicida que se ha visto obligado a vivir por causa de la corrupción, y me invitó a formar parte de un nuevo esfuerzo de lucha por liberarnos del yugo de la tortura física y psicológica que nos fue impuesto de manera ilegal por algún funcionario corrupto. Su propuesta fue un nuevo plantón. Al respecto, y pese a mi decepción, mi respuesta fue indudablemente afirmativa. Estoy absolutamente convencida de que las víctimas de tortura física y psicológica debemos despojarnos del miedo y de cualquier consideración que nos impida exigir justicia. Debemos dar la cara, asumir nuestra defensa y obligar a las autoridades judiciales federales a que dentro de la legalidad y el derecho asuman su papel de defender a las víctimas de tortura y a no encubrir a los delincuentes que, utilizando los recursos de la nación y protegidos por la seguridad nacional, nos hacen objeto de sus venganzas, rencores o envidias, tanto a nosotros como a nuestras familias. Esta convocatoria es un llamado a todas las víctimas de la República Mexicana para concentrarnos en la Ciudad de México el próximo 15 de agosto de 2023, frente a la Fiscalía General de la República, lugar donde comenzará nuestra acción para luego dirigirnos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Posteriormente, marchar hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y terminar en el Palacio Nacional para exigir básicamente, número 1, que la autoridad federal reciba nuestras denuncias de tortura física y psicológica e investigue a quienes nosotros identificamos como responsables directos del delito o a quienes resulten responsables del mismo, todo en términos del artículo 7 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Número 2. Que la autoridad federal, previa investigación, señale las identidades de nuestros acusadores, así como sus argumentos en nuestra contra y las supuestas evidencias con que las sustentaron para que al margen de la ley derivaran en la imposición de medidas de seguridad nacional en nuestra contra durante periodos ilegalmente prolongados en violación a los artículos 43 y 44 de la Ley de Seguridad Nacional. Número 3. Que la autoridad federal, previa investigación, esclarezca la identidad del funcionario público que con acusaciones falsas y con corrupción concedió o solicitó la imposición de medidas de seguridad nacional en nuestra contra, violando los preceptos constitucionales y jurídicos, así como nuestro derecho a un debido proceso, y que en su debido momento
se cumpla con lo establecido por el artículo 8 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dada la imprescriptibilidad del delito. Número 4. Que la misma autoridad federal, previa investigación, esclarezca por qué presunto delito o delitos se ordenó la imposición de medidas de seguridad nacional, como intervención de comunicaciones, imposición de medidas de vigilancia en tiempo real, geolocalización, uso de drones de vigilancia, infraestructura destinada a la tortura, hostigamiento y acoso de las policías municipales, estatales, federales y militares. Número 5. Que la autoridad federal, previa investigación, ejerza acción penal en contra de las personas involucradas en los actos terroristas de nuestros entornos sociales vecinales, encargados de la posesión y manipulación de dispositivos, aplicaciones y técnicas de tortura física y psicológica. Número 6. Que en todos los casos se respeten la ley y los tratados internacionales para la investigación y castigo de los hechos constitutivos del delito de tortura en nuestro agravio y de todos los que se deriven o configuren de la investigación correspondiente. Número 7. La inmediata devolución de nuestros derechos civiles que de facto nos han sido suspendidos desde el momento de la ilegal imposición de medidas de seguridad nacional y la inmediata libertad de movimiento, restringida por el uso de hordas sociales entrenadas para impedirnos la libre movilidad en violación a la legislación nacional y de los tratados aplicables suscritos por México al respecto. Es muy importante insistir en que la fuerza y éxito de nuestro reclamo radica en el número de víctimas que logremos reunirnos el próximo 15 de agosto en la Ciudad de México. Es momento de hacer un movimiento masivo, fuerte y público. Debemos hacer conciencia de que nunca vamos a resolver la injusticia que vivimos quejándonos por las redes sociales. Nada aporta publicar videos nuestros deshechos en llanto, coléricos, indignados o desesperanzados. Solo nuestra acción decidida puede devolvernos nuestra libertad y debemos aprovechar el momento histórico actual que nos permite manifestarnos sin ser reprimidos. Por otra parte, debemos tener claro y dejar aún más claro a la autoridad que nuestra intención no es impedir la investigación científica, a pesar de que se esté llevando a cabo sin respetar las normas éticas que rigen la investigación médica, biológica y militar en todo el mundo, puesto que reconocemos nuestras limitaciones y sabemos que ningún poder humano logrará impedir su avance a costa de lo que sea. Por ello, en un afán de no entorpecer el avance científico, para lo cual también hemos sido utilizados, en nuestro pliego de peticiones se debe incluir la exigencia de que sean nuestros acusadores quienes tomen nuestro lugar en los experimentos de monitoreo mental y biológico, ya que nosotros fuimos ofrecidos al sacrificio por las mentiras e insidias de nuestros opresores. En todos los estados de la República hay víctimas de tortura física y psicológica, todas las cuales somos capaces de formar un contingente que por su número obligue a las autoridades a atendernos y a los medios de comunicación a escucharnos. No participar es permitir que sigamos siendo vejados, subyugados, torturados y finalmente asesinados bajo nuestro más absoluto silencio y sufriendo el más cruel dolor físico y emocional que nadie haya experimentado jamás. No pongamos pretextos. Si hay que ahorrar, ahorremos para poder viajar. Si hay que pedir prestado, hagámoslo. El objetivo lo vale. Si tenemos que encargar a nuestros hijos, encarguémoslo con gente de nuestra confianza. Si tenemos trabajo, pidamos días de vacaciones, pero hagamos un esfuerzo por concentrarnos en la Ciudad de México el próximo 15 de agosto y reclamemos juntos nuestro derecho a que nos devuelvan nuestra vida y que aquellos que nos robaron tantos años de nuestra existencia sean procesados y condenados por los delitos de tortura, terrorismo y los que se deriven de sus ilegales acciones. Por último, les aconsejo hacer a un lado las teorías de conspiración que se han utilizado para intentar explicar la fenomenología que nos afecta. Dejemos de hablar de Soros, de los Rockefeller,
del estado profundo y sobre todo de los ovnis. Reclamemos con lucidez los delitos de los que somos objeto y que están previstos en el Código Penal Federal y en los códigos locales. Si queremos credibilidad, expresémonos con coherencia, cordura y claridad intelectual para evitar ser descalificados como es costumbre. Muchas gracias a todos por su atención.